Oh. Muy buenos días, muchas gracias por la presencia. Vemos que aquí en este país se hacen las cosas bastante temprano. En Argentina todavía estaríamos en la cama, así que cualquier laguna, cualquier cosa pido perdón de antemano. Bueno, muchas gracias a la Coalición Cristiana Veritas, a Alvarado, todo lo que ha hecho Fabricio desde la Asamblea Nacional desde hace varios días ya ha sido muy importante para nosotros. Es el primer político de la región que alza su voz para ponerse del lado de los que estamos contra la ideología de género. Es el primero que realmente se acerca de verdad a nosotros. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias. Miren, este no es un tema fácil, es cierto eso, no es un tema fácil ni escribirlo, ni leerlo, como ya se dijo, ni explicarlo, ni escucharlo. Entonces, esta charla no va a ser, o no tiene por qué ser fácil, de hecho todo lo contrario. Lo que esperamos, tanto Nicolás como yo, es que ustedes se vayan con un poquito más, no solamente de información, sino de formación en lo que respecta a la ideología de género, pero que no se confíen simplemente con lo que pueden obtener de esta charla, sino que también accedan a leer bien este libro, bien los otros libros que tratan el tema. Dicho esto, la primera parte de mi charla yo me voy a enfocar en la cuestión teórica. Nosotros tenemos la convicción, fundada en la investigación sistemática, de que la ideología de género no es una ideología que ha nacido del calor de las masas, no es una ideología espontánea, es el producto de laboratorio de ciertos centros universitarios del primer mundo. No es una ideología política que ha surgido de un grupo, de una masa social. No, esto ha surgido de élites intelectuales. Y por esa razón, entender qué es la ideología de género a uno lo lleva a la necesidad de entender previamente qué han pensado y cómo han pensado los ideólogos del género. De modo tal que la primera parte de mi charla va a ser más bien teórica y después la segunda voy a tratar de bajarles a tierra todo lo que hemos hablado en términos teóricos con ejemplos prácticos de cómo esto en verdad ya es carne política y social en nuestros países. El libro se llama El libro negro de la nueva izquierda. Fíjense ustedes que no se llama el libro negro de la ideología de género. El libro es el libro negro de la nueva izquierda y recién la idea de ideología de género aparece en el subtítulo. El subtítulo del libro es Ideología de género o subversión cultural. Esto anticipa un poco cuál es nuestra tesis. Nuestra tesis es que la ideología de género es una de las más importantes máscaras que ha reoxigenado políticamente a las militancias de izquierda. Para hablar de la nueva izquierda, obviamente tenemos que entender previamente qué era la vieja. Yo esta parte la voy a hacer lo más rápida posible para ya de luego ponerme de lleno con la ideología de género. La vieja izquierda concebía al mundo como un conflicto entre clases sociales. Las clases sociales se definen por aquello que uno posee o no posee. Es decir, el concepto de clase social es un concepto económico. Para Marx, una revolución de verdad era la revolución que enfrentaba a las clases sociales. Es por eso que la vieja izquierda se dirigía naturalmente a los obreros, a quienes les inyectaba odio de clase para que hicieran la revolución contra los patrones, los dueños de las industrias, etc. Ese es el esquema de la vieja izquierda, que es una izquierda que además, al poner en el centro el concepto económico de clase social, anuncia que una verdadera revolución es aquella que se opera en el terreno de la economía. Para hacer una revolución para la vieja izquierda hay que expropiar los medios de producción y colectivizarlos. Es lo que hemos visto hace 100 años, por ejemplo, con la Revolución Rusa. Sin embargo, para ellos mismos, para la vieja izquierda, dar una lucha al nivel de las ideas, modificar la cultura, modificar el derecho, modificar la familia, la religión, es como pelearse con fantasmas. Esa no era la estrategia de la vieja izquierda. La estrategia de la vieja izquierda era, a través de la violencia política, llevar adelante la lucha armada y expropiar
los medios de producción para transformar la estructura económica de una sociedad. Eso fracasó. Esa teoría de la revolución, fundada en una teoría de la sociedad en términos economicistas, fracasó. No voy a explicar ahora por qué, seguramente Nicolás luego algo diga, pero llegó un momento en la historia, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, cuando los teóricos marxistas, los teóricos de la vieja izquierda, empiezan a darse cuenta que las clases sociales ya no son un espacio conflictivo, que el obrero vive cada vez mejor, que el obrero se está instalando, se está insertando en el sistema de Occidente, que contrariamente en el Oriente comunista cada vez vive peor. Entonces el gran problema era cómo hacemos para movilizar a la clase obrera, era hacer su revolución, tal como Marx lo quería. ¿Cómo hacemos si ahora el obrero está más preocupado por cambiar su automóvil que por cambiar el mundo? Entonces, el obrero ya no era más, a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, ya no era más ese sujeto que no tenía más nada que perder que sus propias cadenas, como alguna vez escribió Marx. El obrero ya no soñaba con la revolución. Y ese problema llevó a teóricos, sobre todo de la década del 60 y del 70 del siglo pasado, a tratar de construir nuevos puntos de fractura a través de los cuales poder hacer germinar nuevas luchas sociales. Si la grieta que separaba al obrero del burgués cada vez se había ido achicando más, ahora se planteaba la necesidad de abrir nuevas grietas. Y el género se presentó como una de ellas. La guerra de sexos se presentó como una grieta para que la izquierda pudiese explotar a los efectos de transformarse y adecuarse a los nuevos tiempos políticos. Es por eso que todo esto va a explotar con tanta fuerza, sobre todo en los 90, después de la caída de la Unión Soviética, cuando la izquierda dice, bueno, a ver qué más teníamos escrito, aparte de Marx, teníamos escritas estas ideas, ahora hay que aplicarlas. Y eso se ha hecho transversal, a partir de la nueva izquierda se ha hecho transversal a todos los partidos políticos independientemente de su ideología. Pero su origen teórico, filosófico, ha estado ahí. Dicho esto, ¿qué es entonces la ideología de género? Ya entendemos más o menos cuál es su origen y su sustancia política. ¿Qué es entonces la ideología de género? Bueno, la ideología de género analíticamente por lo menos se la puede partir en dos grandes ramas. El feminismo radical por un lado y el homosexualismo ideológico por el otro. Mi labor en este libro ha sido investigar y escribir sobre el feminismo radical y el de Nicolás Márquez ha sido el homosexualismo ideológico, de modo que en mi charla me voy a enfocar sobre lo primero. Lo primero que hay que conocer para entender qué es el feminismo es que no podemos hablar sencillamente de el feminismo como si fuese una sola cosa. Hay muchos feminismos, hay muchos tipos de feminismos, pero al mismo tiempo hay que reconocer otra cuestión tan importante como esta, que es la siguiente. No todos los feminismos tienen hoy en día el mismo poder. Hay feminismos que están por encima de otros. El feminismo de tercer ola, por ejemplo, el feminismo radical, es el feminismo que hoy más poder tiene en términos de la presencia en medios de comunicación, la publicación de los libros intelectuales, académicos, apoyo financiero y apoyo político. Pero para llegar a entender qué es el feminismo de tercer ola, que es el hegemónico hoy, hay que entender de dónde viene la idea del feminismo. En la academia se utiliza agrupar los distintos tipos de feminismos en tres olas. La primera ola del feminismo data de hace más o menos 3 siglos. Fue de alguna manera consecuencia de las revoluciones liberales en Inglaterra, en Francia y en los Estados Unidos. Movimientos de mujeres que no obstante no se reconocían ni se afirmaban a sí mismas como feministas. Ellas se llamaban sufragistas. Después, más cerca a estos tiempos, la academia dice ellas también eran feministas, pero ellas se reconocían como sufragistas. ¿En qué sentido? En el sentido en que lo que reclamaban era derecho al voto, igualdad ante la ley, acceso a la ciudadanía en pie de igualdad con el hombre. Todas estas causas justas, es decir, aquí estamos, por lo menos la posición de los autores del libro, es de acuerdo con estos movimientos, de acuerdo con la idea de la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Entonces,
la gran pregunta es, ¿cuándo se estropeó el feminismo si el sufragismo parece ser una causa noble? ¿Cuándo se estropeó el feminismo? Bueno, nosotros encontramos que ya se estropea en lo que se llama la segunda ola del feminismo. Si la primera ola había sido un feminismo informado por la filosofía liberal de la época, la segunda ola del feminismo fue informada por la filosofía marxista de la época, es decir, la filosofía de la vieja izquierda, puntualmente en la pluma de Federico Engels. Engels fue el socio intelectual de Marx, con quien Marx escribe muchos libros como el Manifiesto Comunista o la ideología alemana, por ejemplo. Y en el año 1884, a un año de la muerte de Marx, Engels publica un librito titulado El origen del Estado, la familia y la propiedad privada. El origen del Estado, de la familia y la propiedad privada, año 1884. Muy resumidamente, el título ya nos informa cuál es la tesis de este libro, que fue muy importante para el feminismo, incluso para el feminismo hasta el día de hoy. Este libro plantea lo siguiente. En la prehistoria hubo un mundo ideal, dice, es una suerte de antropología de ficción la que él está haciendo, hubo un mundo ideal donde se regían las relaciones entre los sexos a través de una institución llamada matrimonios por grupo, lo que hoy llamaríamos orgías, es decir, todos se encamaban con todos. Y de una orgía, por supuesto, que hay certeza de quién es la madre de la criatura que resulta de ese vínculo sexual, pero no hay ninguna certeza sobre quién es el padre, porque no se sabe, bueno, cuál fue el acto concreto que llevó a la fecundación. En este mundo no había un régimen de bienes privados, era un régimen de un comunismo primitivo. Y entonces el punto de quiebre en este mundo ideal que Engels plantea viene de la mano del régimen de la propiedad privada. Cuando la propiedad privada aparece, dice Engels, se hace necesaria la monogamia. Es decir, el esquema de los matrimonios por grupos, de las orgías, ya no tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque al existir los bienes privados, el hombre tiene la necesidad de saber quién es su hijo para poder legarle los bienes que él tuvo. Entonces Engels dice lo siguiente: en este hito, en el surgimiento de la propiedad privada, podemos encontrar la derrota histórica de la mujer, la caída del matriarcado y la emergencia del patriarcado. No sé si les suena este concepto, se usa cada vez más. Bueno, estaba en el año 1884 en el libro de Engels. Y Engels tiene otra frase muy importante en ese libro que dice así: en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. En la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletario. Es decir, él estaba tendiendo un puente discursivo equivalencial entre las guerras de clases y las guerras de sexos. A tal punto que la guerra de sexos tenía también su origen en el mismo factor que originaba la guerra de clases, en los bienes privados. Pero nos confundiríamos nosotros si pensáramos que Engels era un feminista, que Engels estaba pensando en la revolución feminista, en atacar la familia, etc. No. El fundamento político de este libro de Engels, tan importante para la vieja izquierda, es poner a la mujer al servicio de la revolución obrera, al servicio de la revolución de clases, porque ya habíamos dicho al inicio de esta charla que la verdadera revolución para la vieja izquierda es aquella que se da entre las clases, no entre los sexos. Porque una revolución entre los sexos modifica la familia en todo caso, y la familia no es el sustrato real de la sociedad para el marxismo clásico o para la vieja izquierda, sino las relaciones económicas entre los individuos. Entonces, estaba pensando en este texto Engels y la vieja izquierda en una revolución cultural, feminista, como lo que estamos viviendo hoy, de ninguna manera. Estaban pensando en una táctica política consistente en decirle a la mujer: oiga, usted quiere liberarse de sus cadenas, entonces apoyo a la clase obrera porque ellos están peleando contra el mismo régimen de la propiedad privada que a usted la encadenó. Y obviamente este feminismo de segunda ola va a tener su límite histórico en la experiencia práctica del socialismo real, es decir, en la experiencia práctica de la Unión Soviética. ¿Por qué razón? Porque la mujer en la Unión Soviética, lejos de liberarse tal las promesas de Engels, vio ajustarse todavía más sus cadenas. Eso está en una parte del libro donde hago una investigación histórica del rol y de la vida cotidiana de la mujer en la Unión Soviética, de lo cual no tengo tiempo ahora para hablar, pero
Insisto que lo pueden leer en el libro. Entonces, este fue el límite histórico para la segunda ola. ¿De dónde viene entonces la tercera ola, que es la que estamos viviendo ahora? Bueno, viene de Occidente, puntualmente de Francia, y a nuestro juicio, de la pluma de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fue una filósofa, pareja de Sartre, que mezcló psicoanálisis con marxismo, con existencialismo, y escribió una de, yo diría, la obra más importante del feminismo del siglo XX, que se llamó El Segundo Sexo. En El Segundo Sexo, que es una obra de unas 1.200, 1.400 páginas según quien la imprima, ella inmortaliza esta publicación con una frase que resume de alguna manera el espíritu de esta obra. Ella dice lo siguiente, seguramente le suena porque se utiliza mucho como eslogan político de los grupos del género hoy en día. Ella dice, no se nace mujer, llega una a serlo. No se nace mujer, llega una a serlo. ¿Qué significa esto? Este es el origen de la ideología de género. Ni en la primera ola, ni en la segunda ola feminista había ideología de género. Había en todo caso guerra de sexos en la segunda ola, pero no había ideología de género. La ideología de género aparece cuando uno empieza a deconstruir la realidad intrínseca a la sexualidad humana para explicarla sencillamente como un producto de la cultura. ¿Se acuerdan lo que ponían en los manuales hace un rato que el género es una construcción, una imposición de la sociedad? Bueno, eso es, no se nace mujer, llega a un hacerlo. Significa que hombres y que mujeres no tenemos nada intrínseco que nos haga ser hombres y mujeres. No hay nada natural en nosotros que nos haga ser hombres y mujeres, sino sencillamente aquello que han hecho de nosotros. Y si no estamos conformes con cómo nos han hecho sexualmente, ¿por qué razón? Porque justamente el título de este libro es El Segundo Sexo, porque lo que presupone es una jerarquía. Es el primer sexo el que hace a la mujer y la obliga a ser mujer. Entonces, ¿cuál es la alternativa política? La liberación. ¿Y en qué consiste la liberación? Entre otras cosas, en la autopercepción. Entonces, son dos ejes lo de la ideología de género. Por un lado, la idea de que sexualmente estamos construidos por un poder que nos oprime. Pero para liberarnos de esa opresión, hay que autopercibirnos como lo que no somos. Esto es ideológico en dos sentidos, porque ya he escuchado que los políticos de acá y la señora que está al frente de la MEP, ha dicho que la ideología de género no existe. Esto se dice en todos los lugares a los que vamos. No, es que la ideología de género en verdad no existe, es un fantasma que ustedes han creado para hacernos críticas. Bueno, ¿por qué la ideología de género sí existe? Porque la ideología, según su acepción clásica, es un conjunto de ideas anticientíficas, ilusorias, que mistifican la realidad. No se nace mujer, llega a un hacerlo, o el género es una imposición de la cultura. ¿Es una idea científica? De ninguna manera. Uno es hombre y mujer incluso antes de haber nacido e incluso después de la muerte. Y eso es cierto en términos científicos. ¿En qué medida? En la medida en que dentro del útero materno nuestro cerebro ya recibe cócteles hormonales fuertísimos, significativos, que nos configuran sexualmente, intrauterinamente. Es decir, antes de nacer nosotros ya somos hombres o mujeres. Y luego de la muerte, hoy en día, un forense puede ir a ver un cajón de hace 500 años y con solo revisar alguna célula de lo que queda del polvo de ese cuerpo, se dará cuenta si lo que había allí era un hombre o una mujer. Entonces, el sexo es inmutable, no se puede cambiar. Somos hombres o mujeres antes de nacer y luego de haber muerto. Esta tesis de Simone de Beauvoir se va a empezar a radicalizar cada vez más. Van a venir otras autoras del feminismo radical como Monique Wittig, también de Francia, que en los 80 va a escribir que en verdad la mujer no existe. Ella dice eso, en verdad la mujer no existe. Es una de las intelectuales más importantes del feminismo actual. En verdad la mujer no existe. Claro, es una construcción de la cultura, etc. Y ustedes podrían pensar en términos políticos lo siguiente.
¿cuál es el interés que tiene una de las intelectuales más importantes del feminismo actual en negar la existencia del sujeto político al cual ella misma se está refiriendo? Es decir, no hay una contradicción en los términos en que una feminista diga que en verdad la mujer no existe, si de lo que se trataría el feminismo es de constituirse en un movimiento en favor de la liberación ¿de quién? De la mujer. Pero si la mujer no existe, ¿qué ocurre? Bueno, fíjense que son muy inteligentes, gente muy viva, muy armados. ¿Qué se ve cada vez más en los movimientos, en los días internacionales de la mujer, los 8 de marzo? Cada vez se ven más los grupos LGTB y las columnas de los transexuales en pie de igualdad con las mujeres, en el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué se vio en la conferencia sobre la mujer en el 95 en Beijing? Se vio a las feministas pedir frente a la ONU que las conferencias de las mujeres en la ONU tenían que abordar la agenda LGTB. Es decir, acá se da la articulación entre el feminismo y lo LGTB. El feminismo deja de ser un movimiento de mujeres al servicio de la mujer, sino que pasa a ser un movimiento de cualquier cosa en favor de cualquier otra. Hay otra autora muy importante de la ideología de género que es Judith Butler. Vino acá a dar unas conferencias a Costa Rica y ella sí pudo hablar. Ella lo dio en la UCR, tengo entendido. Judith Butler escribe en los 90 el libro más importante de la ideología de género de los últimos 50 años. Este libro se llama El género en disputa. Es un libro muy pesado, muy complicado, pero vale la pena. Este libro ella directamente exacerba al máximo la ideología de género diciendo lo siguiente. Ella escribe: en verdad el sexo siempre fue género. En verdad el sexo siempre fue género. ¿Por qué razón? Porque lo que se nos había enseñado hasta entonces era que el sexo se correspondía con los caracteres biológicos y corporales de un cuerpo, valga la redundancia, y que el género se correspondía a otra dimensión que era aquello que de cultural tenía nuestro comportamiento sexual. Si ella dice, en verdad el sexo siempre fue género, está directamente negando la corporalidad humana. Niega directamente aquello que de intrínseco tiene el sexo para hacer pasar absolutamente todo por construido culturalmente. Ustedes saben algo, el tema de la tercera ola del feminismo o el feminismo radical, a mí me gusta a veces llamarlo embrismo, porque han dado muchas autoras que bajo su pluma se esconden no un amor hacia la mujer, sino un odio hacia el hombre. Algunos ejemplos más. Andrea Dworkin, otra académica muy importante de esta tercera ola del feminismo, ella dice, por ejemplo, que todos los que estamos aquí hoy seríamos hijos de una violación. ¿Por qué razón? Porque dice que todo coito heterosexual es una agresión sexual del hombre contra la mujer, una violación del hombre contra la mujer. ¿Por qué? Porque hay un sistema opresor, etc. Wittig llama a la lesbianización como táctica de resistencia. Sheila Jeffries llama al odio político, económico y social contra el hombre como estrategia revolucionaria del feminismo. Valerie Solanas apunta en el manifiesto SCAM lo siguiente: tratar a un hombre de animal es halagarlo. El hombre es una máquina, es un mero consolador andante. Entonces, cuando uno empieza a ver los efectos prácticos que tienen estas teorías que han sido escritas hace más de 50 años, algunas de ellas, va a ver, por ejemplo, las marchas de Ni Una Menos, que no sé si acá han tenido o si conocen de qué se trata. Las marchas de Ni Una Menos se supone que son marchas del feminismo contra la violencia, contra la mujer, etc. Bueno, en Argentina ya están pintando en estas marchas consignas como, por ejemplo, matá a tu novio, muerte al macho, abortá al hombre, lesbianizate, hacete torta, la vida es corta, hétero muerto, abono para mi huerto, y otro tipo de cuestiones que obviamente no tienen nada que ver con el amor, ni con la tolerancia, ni con la paz social, que es lo que se supone que estos movimientos buscan, por lo menos eso es lo que enseñan los medios de comunicación. Ustedes dirán, bueno, ok, hemos visto aspectos teóricos, pero esto suena a filósofos en sus torres de marfil, a filósofos que están pensando idioteces
y que no tiene realmente nada que ver con nuestra vida cotidiana. Bueno, créanme que sí. Lo que pasa es que esto se ha presentado como una revolución gradual y pasiva, una revolución que avanza milimétricamente cada día sin que la percibamos. Pero en países, bueno, acá algo ya se habló sobre lo que pasa en Costa Rica. Lo interesante para América Latina es que tenemos nosotros la posibilidad de ver lo que se está viniendo. ¿Cómo? Mirando aquellos países donde la ideología de género es una realidad desde hace mucho antes que América Latina. Entonces tenemos la posibilidad de prevenir que eso llegue acá, informándonos y formándonos y luego actuando. Yo quiero darles algunos casos de lo que está pasando en el resto del mundo donde los ideólogos del género ya han triunfado, donde desde hace años vienen con esto. Yo les ofrezco $10.000 aquí a la persona que me diga quién es el creador de la lengua española. ¿Alguien sabe? ¿Quién es el padre de la lengua española? ¿Quién ha creado la lengua española? 10.000 verdes. ¿No? ¿Nadie sabe? ¿Alguien que se anime, no? Bueno, eso es porque no es nadie. Las lenguas son el producto más espontáneo y más libre del ser humano. Nacen al calor de la historia, nacen al calor de las interrelaciones sociales. Y sin embargo, la ideología de género es tan autoritaria que se está arrogando el poder de modificar la lengua del hombre. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, en Francia. En Francia, el Estado, porque no hay ideología de género sin estatismo, no hay ideología de género sin el uso de la fuerza, el Estado en Francia ha prohibido la palabra mademoiselle, que significa señorita. Ha prohibido la palabra mademoiselle, ¿por qué razón? Porque dice que como no existe señorito, entonces habría una suerte de agresión de género contra la mujer, consistente en usar esa palabra para saber si está casada o no. En Suecia están también con esta cosa de la neolengua. Allá los artículos, él y ella, se dicen hon y han. Ahora el Estado quiere que la ciudadanía diga gen. Es decir, desde el Estado se está planteando una nueva forma de hablar, cuando hablar siempre ha sido el producto de las interacciones más libres que los hombres podemos tener. En Andalucía ya hay nuevas malas palabras en los colegios, que están dictaminadas por el Estado. Hay nuevas malas palabras que los niños ni los alumnos deben ni siquiera atreverse a pronunciar. ¿Cuáles son esas malas palabras? Alumno, investigador y profesor. Entonces ustedes dicen, ¿cómo demonios quieren que hablemos? En un colegio. Bueno, los burócratas de Andalucía quieren que los chicos digan el profesorado, el alumnado, el personal investigador, porque allí no hay género. En Canadá, hoy en día, desde hace muy poquitos meses, ya hay 6 meses de cárcel para aquel que trate a una persona en disonancia con su identidad de género. ¿Qué significa esto? Si Nicolás se autopercibe ahora como Nicolasa y él se cree que es una mujer, y yo lo trato como Nicolás, o lo trato como él en vez de como ella, yo puedo ir 6 meses preso. En Inglaterra pasó hace más o menos 7 meses algo sumamente interesante. Un ejemplo que me gusta mucho porque cuando se exacerba la ideología de género, se ven sus rasgos autoritarios. En Inglaterra hace 7 meses llegó una mujer que fantasea que es hombre, lo que llaman un transgénero, a una clínica, con una panza de este tamaño. Estaba embarazada. O sea, esa es la distancia entre la realidad y la ideología. Hasta ahí ningún problema. Es decir, yo, por mí que se crea, si quiere, Spider-Man. A mí no me interesa. Pero el gran problema, sí para todos, fue cuando los médicos le dijeron, muy bien señora, usted va a ser madre. Y ella dijo, ¿cómo señora? ¿Cómo madre? Si yo soy un hombre. Yo soy George, qué sé yo, no sé. Y entonces los LGTB usaron ese caso, se movilizaron y ahora resulta que el Estado, a instancias de la Asociación de Médicos Británicos, bajó un manual de lenguaje médico que le prohíbe a los médicos decir las palabras mamá, papá, hombre y mujer.
fíjense ustedes el absurdo, es decir, hasta dónde llegan los caprichos y las fantasías ajenas. Lo primero que se le enseña a un médico, justamente cuando estudia, es cómo es el cuerpo de un hombre, cómo es el cuerpo de una mujer. Y sin embargo, ahora son palabras que están censuradas porque implican una suerte de crímenes de odio. Hay otros ejemplos que tienen que ver con el avasallamiento de las libertades individuales que todo esto está trayendo a cuestas. Y hay algunos ejemplos que son buenísimos realmente, son sumamente absurdos. En Suecia, por ejemplo, el partido de izquierda está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Quieren llevar la igualdad de género hasta el retrete. Entonces uno dice, bueno, a ver, pensémoslo un segundo. Una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Yo supongo que se pensarán que hay algo agresivo en que el hombre esté parado allí con su pistola, ¿no? En una situación media bélica. Pero tu risa siempre me hace reír a mí. Pero cuando uno lo piensa, esta ley es ineficaz por naturaleza. ¿Por qué razón? Porque su cumplimiento exigiría que el Estado pusiese en nuestros baños un policía o un burócrata a las 24 horas a ver cómo lo hacemos. Entonces, obviamente es ineficaz por naturaleza, pero se esconde atrás de esta ley. La eficacia no. Lo que se esconde es un intento por exacerbar los conflictos entre los sexos. Es decir, generar en la sociedad la idea que incluso en la forma en que orinamos hay un conflicto entre los sexos pasible de regulación estatal. Algo parecido pasa en el País Vasco. En el País Vasco se acaba de prohibir el fútbol en los colegios. ¿Por qué razón? Porque dicen, lo cito, territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Ustedes fíjense, siempre los ideólogos del género utilizan una prosa muy encriptada, que no es para todos, justamente porque lo que se esconde atrás siempre es un absurdo. Pero tienen que ponértelo de la manera más dura que se pueda para que uno, no entendiéndolo, diga, bueno, como no lo entiendo, pero es una frase muy intelectual, entonces debe ser cierta. Ellos dicen hay que llevar a la prohibición del fútbol a los colegios porque el fútbol territorializa con criterio de género el espacio recreativo. Ahora bien, yo les pregunto, ¿desde cuándo hay un conflicto entre los sexos por el fútbol? ¿Acaso las mujeres no existen muchas mujeres que les gusta ver y jugar el fútbol? ¿Acaso no existe también en muchos lugares el fútbol mixto entre amigos? Lo único que tiene que hacer el hombre es no ir fuerte con la pierna, nada más. Entonces, es la construcción de una sensación de guerra de sexos que, cuidado, por ahora es una sensación, no vaya a ser que termine siendo realidad. En Suecia y en Canadá, hoy decir que la homosexualidad es un pecado, independientemente de nuestra fe, esto es un juicio de política que yo estoy haciendo, independientemente de si ustedes lo creen cierto, si no lo creen cierto, si van a la iglesia o no, decir que la homosexualidad es un pecado, hoy tiene pena de hasta 6 meses de cárcel. ¿Cómo creen que impacta eso ustedes en la libertad de expresión, de culto, de cátedra de la gente que justamente tiene que conducir a las distintas iglesias? En Oregon y en Colorado, 2 estados de Estados Unidos, hubieron ejemplos muy interesantes de lo que pasa con el lobby LGTB. En estos 2 lugares hay un comercio de tortas, que no sé cómo le llaman acá, tortas para bodas, pasteles para bodas, pastel para bodas. No eran de la misma firma, pero pasaron 2 casos muy similares. Una pareja de homosexuales fueron allí a pedir un pastel para su boda y como el dueño era religioso, le dijo, bueno, señor, muchas gracias por haber venido, pero lamentablemente yo aquí en mi negocio no le voy a poder hacer su pastel por una cuestión de fe. ¿Tenía la libertad de esta persona de hacer eso? Por supuesto que sí. Se llama libertad individual, de comerciar o no comerciar con quien uno quiera. Y libertad de culto también. Y sin embargo, esta libertad se violentó en los Estados Unidos. En Colorado, el Estado obligó, es decir, redujo la servidumbre al dueño de esa pastelería a que hiciera, casi bajo esclavitud,
ese pastel. Y en Oregon les fue un poco peor porque le pusieron $130.000 de multa y lo fundieron. En España tenemos el caso de Hazte Oír, es decir, un bus que lanza a la calle una consigna que dice: los niños tienen penes, las niñas tienen vulva, que no te engañen. El Estado saltó de nuevo y un fiscal retiró la libertad de circulación y de expresión de ese bus. Fíjense, no hay ideología de género sin el uso coercitivo de los aparatos estatales. En España, los profesores de los colegios que renieguen de la ideología de género y que no quieran enseñarla, hoy ya no solamente pueden perder su trabajo, sino que pueden ir hasta 6 meses presos. Y en España, así como ustedes ahora están financiándole las hormonas a los transexuales con sus impuestos, en España ya se financia la mal llamada cirugía de cambio de sexo. Es decir, si yo me autopercibo ahora como una mujer y quiero rebanarme una parte sana de mi cuerpo, sencillamente me voy a una oficina pública, lleno algún formulario y el Estado me paga la cirugía, que no es nada barata, por supuesto. Ahora bien, si a mí me duele la muela y necesito que me la saquen, ahí ya tengo que empezar a contar los billetes, ¿no? En Canadá hay un caso sumamente interesante, pues tiene que ver con la ONU. Y la ONU, bueno, ahora, luego si quieren que hable un poco más de eso, me lo escriben. La ONU está a la cabeza de todo esto, bajando mucho dinero, y entre otras personas a la que financia muchísimo eso, una canadiense se llama Anita Sarkeesian. Anita Sarkeesian tiene una tesis que ahora ustedes la van a escuchar, y que el feminismo, los ideólogos del género la toman como una cosa brillante, ¿no? Qué espectacular esto, tenemos que financiarlo con millones, llevarla a que dé sus teorías a la ONU, etc. ¿Ella qué dice? Ella dice que el patriarcado se reproduce y se impone, igual que los criterios de género se imponen, a través de los videojuegos. Dice que el más heteropatriarcal, heteronormativo y sexista de todos sería el simpatiquísimo Mario Bros. No sé si lo ubican, Mario Bros. Bueno, ella sería muy feliz con la prohibición de Mario Bros. Tanto así que en Canadá en el año 2012 una persona llamada Alan Elliott fue preso durante 6 meses por discutir las tesis de Anita Sarkeesian por Twitter. Discutía con otras feministas las teorías absurdas de Sarkeesian y fue preso 6 meses. En Canadá, un país que nos lo venden como la cuna, digamos, como la cuna no, pero digamos como el lugar, uno de los lugares más libres en el mundo. Bueno, sí, libres para algunos, ¿no? Y esto tiene un costado, todo esto es como muy tragicómico, si se fijan. Es tragicómico, es una mezcla de tragedia y algo que nos hace reír incluso. Pero hay una parte que no hace reír mucho, que tiene que ver con las perversiones que la ideología de género abre. Porque volvamos a entender qué es la ideología de género. La ideología de género es, en una palabra, la concepción o un conjunto de ideas anticientíficas sobre nuestra sexualidad que con propósitos políticos desarraiga el dato natural de la sexualidad humana para presentarla sencillamente como el producto de una cultura. Si esto es así, y si cultura viene de cultivo, de aquello que el hombre hace, si la cultura es el producto de la historia, del azar histórico, entonces la cultura per se no tiene ningún límite. Los límites a uno se lo impone la naturaleza, no la cultura. Y si la sexualidad pasa a ser sencillamente el producto de una cultura, entonces barremos con todos los límites a nuestros comportamientos sexuales. No hay más límite. Ese es el fin filosófico de la ideología de género. El no límite, la falta de límite para las conductas sexuales. Entonces fíjense ustedes qué está pasando, por ejemplo, en Suecia. El Partido Liberal está pidiendo en estos momentos la legalización de la necrofilia, es decir, las relaciones sexuales con los muertos, y del incesto, es decir, las relaciones sexuales entre los familiares próximos, madre con hijo, la hija con el padre, qué sé yo. En Canadá se ha legalizado hace muy poquitos meses, creo que 8 meses, 10 meses, la zoofilia, el sexo con las bestias. Eso sí, como ellos también son muy pro animal, se supone, la penetración solamente puede ser de la bestia sobre el hombre y no del hombre sobre la bestia, ¿no? En Holanda ha nacido en el año 2007 el primer partido pedófilo. Es un partido político cuyo único fin político es la legalización de la pedofilia. Y ha obtenido el apoyo de los grupos LGTB y de las feministas que han
apoyado su causa a través de solicitadas públicas. En Alemania otro tanto ha pasado con el Partido Verde, donde también se pusieron a favor de la pedofilia. En Holanda, por ejemplo, ya hay grupos de sexólogos que piden que la pornografía infantil sea producida por el Estado. Que el Estado produzca la pornografía infantil, eso sí, con un sellito que les diga que ese niñito estuvo haciendo allí todo lo que uno puede ver con arreglo a su voluntad. ¿De dónde viene esto de la voluntad y por qué importa? Fíjense, en Italia hace muy poco tiempo la Corte Suprema de Apelación acaba de beneficiar a un hombre de 60 años que tuvo relaciones sexuales varias veces con una niñita de 11 y lo benefició jurídicamente con arreglo al argumento de que la niña había aceptado la relación sexual con el adulto. ¿De dónde viene esto? Bueno, viene de una feminista radical de los 70 de Canadá llamada Shulamit Firestone, que escribió, entre otras cosas, La dialéctica del sexo, donde ella dice que la revolución del feminismo debe llegar a una instancia de legitimación, normalización y legalización del sexo entre los adultos y los niños. Eso sí, con dos condiciones. Número uno, que el niño acepte voluntariamente la relación sexual con el adulto. Fíjense cómo se utiliza ahora esa teoría para estas cuestiones. Y número dos, que los órganos sexuales o el ano del niño tengan un tamaño apropiado para que no se lastime en la penetración. Esto es muy fácil de rebatir. No hay simetría de poder entre un niño y un adulto. ¿Cómo entonces un niño puede aceptar una relación sexual con un adulto si es posible que un adulto incluso se la pueda intercambiar o con una amenaza o regalándole un chupetín, un caramelo? Si ustedes tienen estómago, miren la página web de la NAMBLA. Se escribe N-A-M-B-L-A, NAMBLA. Es la internacional de pedófilos más importante en el mundo, con sede en los Estados Unidos. Y van a ver en la página de ellos que toda su legitimación teórica está anclada en los ideólogos del género. ¿Por qué razón? Porque la ideología de género legitima filosóficamente incluso la pedofilia. Incluso la pedofilia. O sea que hasta acá está llegando el tema. En Argentina hemos tenido un caso. El ideólogo del género más importante de Argentina se llama Jorge Corsi. Él daba clases, también financiado por la ONU, dio clases en todo el mundo, también aquí en Costa Rica. Hasta que le encontraron un video donde se lo mostraba a él teniendo relaciones sexuales con niñitos. Jorge Corsi fue preso y un periodista en un momento le fue a hacer una nota a la cárcel y él dijo algo que es muy cierto, y ya voy cerrando. Él dijo, hoy ustedes a mí me están condenando por una orientación sexual que en 10 años va a ser tan aceptada como la homosexualidad y como la heterosexualidad. Porque la revolución gradual y pasiva se equipara al modo en cocinar las ranas. No sé si acá se come rana, ¿no? ¿Saben lo que es una rana? Hay ranas, ¿no? Bien. No, porque hay lugares donde me miraban raro, ¿no? Las ranas se sabe que se cocinan vivas. Lo que no se conoce muy a menudo es el modo en que uno la tiene que cocinar viva. Entonces, cuando uno no sabe cocinarla, tira la rana en el agua ya hirviendo y obviamente la rana pega un salto y es un enchastre, salta el agua hirviendo para todos lados. Eso era la vieja izquierda. La guerra de guerrillas, el terrorismo urbano, los golpes de palacio, los golpes de Estado. Era la revolución armada, era la rana que se le echaba sin más sobre el agua hirviendo y a que pelee. Esa era la vieja izquierda. Pero los que sí saben cómo se cocinan bien las ranas, sí saben la técnica, te dicen que la rana hay que echarla en la olla con el agua fría e irle subiendo el fuego muy de a poquito para que cuando el agua esté hirviendo, la rana ya no tenga fuerzas para saltar. Esa es la nueva izquierda. Es una revolución gradual y pasiva que avanza milimétricamente cada día y que por suerte ustedes están todavía a tiempo de ponerle un freno. El agua no está hirviendo todavía, pero está próxima. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias al diputado Fabricio Alvarado, realmente nos ha amplificado muchísimo el interés en el libro a raíz de su posición política, de su función y a raíz de la defensa que hizo ante la intentona exitosa que llevaron adelante por censurar nuestra exposición en la Universidad Nacional. Ustedes saben que los argentinos tenemos famas de vanidoso, de que somos egocéntricos, etc. Nuestro principal embajador, Diego Maradona, puede dar fe de ello. Tenemos cada producción nosotros. Y yo me creía un buen orador hasta que lo escuché hablar a Fabricio. Así que me tiraste el ego al diablo. Muchísimas gracias de todo corazón, se están tratando súper bien. Y muchísimas gracias al entrañable amigo Guillermo Green, que él es el responsable de que estemos acá. Muchas gracias. Yo diría que más que responsable es el irresponsable de que estemos acá. El libro lo sacamos con Agustín hace un poco más de un año y medio, y hemos recorrido toda la Argentina, que es grande realmente. Todo el año pasado hemos recorrido todo el país, y desde que empezó este año, arrancamos en enero en Uruguay, venimos recorriendo toda América Latina. Fíjense la paradoja, yo no veo con buenos ojos la convivencia entre hombres y hace un año y medio convivo con Agustín. Las ironías de la vida, ¿no? Como te sorprende. Pero no podemos dejar de agradecer al rector Salón que él, con la censura, le dio una propaganda increíble al libro. O sea que si nosotros hubiésemos contratado al mejor agente de marketing de Costa Rica, no hubiese sido tan eficaz como el rector Salón, a quien le dispensamos toda nuestra gratitud. Un chiste tonto, ¿no? Salón nos quitó el salón. Bueno. Acá lo tenemos, ¿eh? Esto es de su Facebook, donde él autopromociona una conferencia que él va a dar sobre libertad y comunicación. En el marco del 169 aniversario de la fundación de la República de Costa Rica y la celebración del Día de la Libertad de Expresión. También este sujeto, en la descripción de su Facebook, la gente de izquierda usa Facebook, dice, en su descripción personal, él dice que hay que mantener un diálogo de saberes para propiciar el intercambio de ideas, criterios y puntos de vista diversos en un ámbito de respeto mutuo y solidaridad, dice acá Salón. Ustedes saben que hay una cosa muy curiosa. En la carta que Salón le expide al diputado Alvarado, él obviamente, categóricamente, dice que no puede resguardar la seguridad, o en fin. Entonces él no puede exponer a la gente ante un evento como el que íbamos a hacer nosotros, donde había amenazas, etc. O sea, en lugar de hacer la denuncia ante la policía, ante el fiscal, él decide levantar el evento. Y claro, quedó como un censurador. Entonces, él después dice que no, que él en realidad no censuró, sino que la que levantó la charla fue la jefa de la biblioteca, que depende de él. O sea que encima hace violencia de género, porque él no se anima a asumir políticamente el costo de que él levanta el evento y manda al frente a una mujer subalterna. O sea, no es muy caballero. Quiero hacer una cosa más. Mientras Agustín estaba hablando, yo tomé nota de lo que él explicaba, de lo que decía el Partido Liberal de Suecia, de orinar de sentado. Mientras él estaba hablando, yo fui al baño, pues estaba tomando mucha agua, hice la prueba y mojé la tabla. Así que pido disculpas a este estupendo salón que nos han... Pero yo de ahora en adelante voy con mis modos propios. No quiero hacer ningún tipo de experimento raro porque no tengo alma de fakir. Miren, acá hay marchas feministas. ¿Se están haciendo marchas feministas? ¿Se están llevando adelante marchas feministas? ¿O todavía es un episodio callejero que todavía no se visibiliza? ¿Sí? Bueno.
Bueno, en Argentina, por supuesto, esto es un mal hábito de uso cotidiano. Y el año pasado, con Agustín, estábamos terminando el libro en el mes de marzo, y particularmente en el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. En Buenos Aires hubo una marcha feminista muy nutrida, muy concurrida, y yo estaba allí en Buenos Aires, no soy de Buenos Aires, pero estaba allí, y digo, bueno, voy a ir a ver de qué se trata, porque el libro ya lo teníamos terminado prácticamente, y una cosa es escribir un libro en la oficina de uno, en la biblioteca de uno, con papeles, documentos, internet y con libros, y otra cosa es poder percibir con los sentidos propios qué atmósfera se respira en una marcha feminista, ¿no? La realidad es que fue un episodio increíble, porque yo quería percibir con mis sentidos qué atmósfera se respiraba, y lo que se respiraba era mayormente olor a marihuana. Además yo soy soltero, entonces digo, voy a una marcha feminista, va a estar lleno de mujeres, la mujer es linda por definición, qué sé yo. La vuelta de la vida uno nunca las conoce. Como evento turístico era atractivo. La realidad es que uno se mete en la marcha y advierte que no hay nada menos femenino que una feminista. Cuesta trabajo, porque hay una suerte de militancia estética, no solamente una militancia ideológica en términos de ideas, sino que hay una militancia estética y simbólica que tiene la deliberada pretensión de desagradar. Hay una suerte de esfuerzo excesivo por apego a la fealdad. Y cuando digo la fealdad no me refiero a la fealdad natural, sino a una suerte de estética emparentada con el desalineo, ¿no? Una suerte de antiestética. Insisto, no hay nada menos femenino que una feminista. Inclusive se percibía pelos grasosos, axilas sin lavar. No se sabía si lo que impregnaba el ambiente era mal aliento o olor a pata, porque estaba todo mezclado. Insisto, no había nada femenino. En un momento determinado veo efectivamente una columna de mujeres bastante acicaladas y preparadas. Me acerco, pero era la columna de los travestis. Y entonces digo, bueno, este no es mi día. Y yo lo que pretendía era hacer una suerte de visita sociológica, y lo que percibí es estar haciendo una suerte de visita zoológica. Acá hay una cosa muy curiosa y tiene que ver con la tapa del libro. Esta es la edición argentina de Guillermo, ¿no? Que está toda ya el libro está, pero la edición de Costa Rica es mucho más linda. Quiero aclarar lo siguiente, no es cierto lo que dice Guillermo de que el libro es difícil de leer. No me tire la venta abajo. Es muy fácil, es súper divertido. Hay que levantar el marketing. Nos hace mejor marketing el rector Salón. Bueno, la tapa del libro, fíjense que es una provocación. Es el Che Guevara con los labios pintados, Che Guevara medio maricón, digamos, ¿no? Con un ojo pintado también, y en la boina de esta foto característica de Guevara, otro argentino que nosotros le hemos aportado al mundo, en lugar de la estrella revolucionaria tiene un puño feminista y está embanderado en un pabellón de la diversidad, un pabellón homosexual. Esto parece una burla, no se sabe si es un libro sobre ideas, sobre historia, sobre asuntos filosóficos, ideológicos, es un cómics. Pero la realidad es que esto que parece una suerte de broma, de burla, de mofa, representa lo que es la nueva izquierda y la caricatura en la cual se ha convertido la nueva izquierda. ¿Por qué? Porque, bueno, la izquierda ha dejado de ver en el Che Guevara la figura del comandante histórico y lo ha reconvertido en el comandante histérico. Y fíjense la paradoja. El Che Guevara en Cuba, después de la revolución comunista del 59, la revolución castrista, el Che Guevara diseñó el primer campo de concentración para castigo de homosexuales en la península de Guanacabibes. Después esa política se intensificó durante décadas en todo el totalitarismo comunista cubano, pero que no fue una idea del Che Guevara particularmente o una política pensada por Fidel. Era la política que usaba la izquierda en el siglo XX. En la China comunista,
que alberga el 15% de la población mundial, la sodomía, la homosexualidad, era castigada con penas de castración y en caso de reincidencia con pena de muerte, con fusilamiento. Este delito, no estoy hablando de los tiempos de Mao Zedong, este delito recién se derogó en 1997. En el imperialismo soviético, el delito de sodomía era castigado con trabajo forzado en los campos de la Siberia, en los gulags. Y este delito recién se derogó cuando la Unión Soviética implosiona en el 92. Lo derogó en realidad Boris Yeltsin en el 93. Entonces la izquierda, que a la mujer nunca le dio el menor protagonismo en ninguna nomenclatura, en ningún partido comunista, en ninguna jerarquía de los respectivos sistemas totalitarios que supo edificar, la izquierda que se la pasó confinando a homosexuales y encerrándolos en cárceles de trabajo, en campos de trabajo, en cárceles, o los ha relegado a la marginalidad más absoluta, ahora es la banderada de las mujeres y de los homosexuales. Entonces los homosexuales, probablemente los militantes que están en estas tendencias LGBT, las mujeres, etcétera, marchan con el pabellón de la diversidad y la banderita del Che Guevara, sin advertir la contradicción y venerando y reivindicando la figura de alguien que en el fondo no saben quién fue, no tienen ni idea. Son tontos útiles teledirigidos por cabezas superiores que los obligan a levantar banderitas de íconos que nunca quisieron a ellos y a tirarse contra instituciones que representan la civilización occidental y cristiana, que es la civilización que le permite a la mujer hoy alcanzar grados de proyección personal enormes, como ser presidentes de un país. En el caso de Argentina eso fue una tragedia política, pero no por un problema de género, sino porque en realidad Cristina robó más que Néstor Kirchner, pero el que le enseñó fue Néstor Kirchner, o sea que no hay un problema de género, no fue una tragedia por ser mujer, sino por la moral que ella tenía a la hora de gobernar. Pero lo que quiero decir, lanzan a la militancia a reverenciar gente que históricamente los ha maltratado para atacar los valores fundantes de una civilización que hoy le permite a la mujer planificarse intelectualmente, profesionalmente, participar en política plenamente, tener derechos civiles perfectamente contemplados, y a los homosexuales llevar su proyecto de vida afectivo sexual como quieran, tener derechos civiles, tener derecho a la intimidad, etc. A ese sistema que le ha dado derechos a las mujeres o a las minorías sexuales, hoy hay una campaña de orquestación para atacar ese sistema y para reivindicar a quienes históricamente han atentado contra ellos, en una distorsión historiográfica, ideológica, etc. Miren, ya Agustín explicó un poco, apretadamente, porque esto es bastante complejo, cómo la izquierda cambió la estrategia. Antes quería hacer una revolución armada, violenta, los golpes de palacio que refirió Agustín, el terrorismo, la guerrilla, y ahora es una revolución desarmada. O sea que es una revolución cultural. Y para hacer una revolución cultural, parte de la estrategia es cambiar, alterar el significado de las palabras, alterar estadísticas, alterar... Es una orquestación de comunicación muy bien pensada. Y nosotros estamos padeciendo una invasión de una distorsión de conceptos, de palabras, de vocablos, de interpretaciones, y que están siendo aceptadas y las vamos incorporando en el lenguaje cotidiano críticamente sin darnos cuenta de la trampa. Por ejemplo, hay algo que Agustín adelantó, que es muy común hablar del cambio de sexo. Fulanito se va a cambiar el sexo. No se puede cambiar el sexo. Lo que puede hacer fulanito es disfrazarse. Con todo derecho, ¿no? Nosotros no tenemos nada contra los carnavales. Cada uno puede hacer lo que quiera. Somos partidarios de la libertad. Inclusive los disfraces más sofisticados hacen que una persona tome la decisión de amputarse los genitales. Pero eso no es un cambio de sexo. En todo caso es un disfraz más sofisticado. Un disfraz de discutible salubridad. No sé si es sano o no es sano amputarse un miembro sano del cuerpo. Pero independientemente de eso, tiene la libertad de hacerlo. Pero no deja de ser un disfraz. Sin embargo, se habla de cambio de sexo. Y a ningún médico se le ocurre decir, señores, esto no es un cambio de sexo. Porque si el médico dice eso, a lo mejor le sacan la matrícula. Lo judicializan, crimen de odio, solamente por decir la verdad. Nació varón y va a morir varón, con o sin tijeretazo.
Fíjense, el otro día, hace muy poquito, en la Argentina, el goleador de hockey femenino, es un hombre que se cree que es mujer, se disfraza de mujer, y juega al hockey femenino. Y obviamente mide como 2 metros, además mete miedo, le gana por goleada. Entonces, las jugadoras de los equipos rivales y los clubes rivales hicieron un recurso administrativo ante la Confederación Deportiva de Hockey. El tribunal de la Confederación determinó que obviamente esto es un disparate, suspendió a este sujeto, lo inhabilitó para competir con mujeres. El torneo se normalizó, pero este sujeto fue ante la justicia no solamente avaló que este sujeto vuelva y se reincorpore, sino que judicializó y procesó a los miembros del comité por crimen de odio, que eso es un nuevo mecanismo, digamos. El crimen de odio es... ¿Qué sería el crimen de odio? Es toda manifestación que se oponga a lo que yo creo. Sí, cualquier cosa es crimen de odio. El crimen de odio es todo gesto verbal, escritural, o un gesto propiamente dicho, que es, en principio, esté en disconformidad con el catecismo de los dogmas de la ideología de género. Miren, respecto a esto de esta situación del cambio de sexo, les voy a contar 2 chistes, uno machista y uno feminista, como para matizar. ¿Ustedes saben lo que es un travesti? Me lo aprendí el otro día. ¿Saben lo que es un travesti? Esto es un chiste feminista. Es un hombre que se quiere superar. Y ahora le voy a contar uno machista. A lo mejor lo conocen, pero a mí me causó mucha gracia. Al hombre, a los 15 le gustan todas. A los 25 le gusta una. Pero después de los 40 le gustan todas menos una. Obviamente, esta descripción que yo acabo de hacer, de que un travesti es un hombre disfrazado, de que no existe el cambio de sexo, de que lo que existe es un disfraz, de que lo que existe es una fantasía que tenemos que respetar, porque cada uno puede fantasear en lo que quiera, que cada uno puede vestirse como quiera, puede cortarse, bueno, que haga lo que quiera. Es decir, pero eso no es un cambio de sexo. Lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo, yo estoy incurriendo, al decir esto, es que yo soy un homofóbico. Yo estoy incurriendo en el crimen de homofobia. Porque a todo aquel que se oponga a la ideología de género incurre en la etiqueta, el estigma infamante de ser un homofóbico. Esta es otra de las palabras más exitosas de la ideología de género, una palabra inventada que se le da un uso político de carácter peyorativo para desacreditar a todo aquel que se opone a la agenda de género. Si ustedes analizan la palabra homofobia, que está tan implementada en el diálogo político, etc., la homofobia no existe. La homofobia no existe, porque ¿qué es la homofobia? Bueno, sería una fobia, como su nombre lo indica, como la fotofobia, la agorafobia, la claustrofobia, etc. Ahora, la fobia es una enfermedad mental, porque es una enfermedad, es un trastorno psiquiátrico. Y las fobias están clasificadas en los manuales de psiquiatría, particularmente en el DSM-5 de psiquiatría, que es el último manual de psiquiatría que clasifica la fobia. No existe la homofobia como enfermedad mental. Es simplemente una palabra de uso político de carácter peyorativo para desacreditar toda manifestación de pensamiento que se le opone, y lo que es más extraño, es una expresión que tiene la misión de patologizar, porque se está tratando de enfermo al disidente, al que se opone a la agenda de género. Es un insulto raro, porque en todo caso, si alguien padece una enfermedad, lo que hay que hacer es ayudarlo o auxiliarlo o comprenderlo, no culpabilizarlo e insultarlo por padecer esa enfermedad. Es un insulto raro sobre todo proveniendo de los militantes de la diversidad. La homofobia es otra palabra que se utiliza con frecuencia y no existe como tal. Otra palabra, el matrimonio homosexual, de los cuales los argentinos, nuevamente dando la nota, fuimos el primer país que impuso este matrimonio homosexual que conceptualmente no existe como tal. ¿Por qué? Porque el matrimonio, como su nombre lo indica, viene de matriz. La matriz es el útero materno. Es decir, el matrimonio viene de maternidad. El matrimonio es la unión de la cual, la unión cuyo vínculo, por sus cualidades inherentes, está la potencialidad de la maternidad. Por supuesto que en un matrimonio puede no haber hijos,
pero la potencialidad por la naturaleza de ese vínculo siempre está presente. Entonces no puede haber un matrimonio si yo me quiero casar con la botellita de agua mineral. Yo puedo vivir aferrado a la botella de agua mineral, puedo dormir en la cama con la botella de agua mineral, pero eso no es un matrimonio, será una obsesión extraña. ¿Tengo derecho a dormir con la botella de agua mineral? Sí, tengo derecho a dormir con la botella de agua mineral. Pero exigirle al Estado que a esto le designe que es un matrimonio es sencillamente otro de los tantos trucos y malversaciones del lenguaje, el sentido común, etcétera, etcétera. Está en la agenda de género, y esto el diputado Fabricio lo mencionó repetidas veces, imponer el aborto. ¿Qué dicen los ideólogos del género siempre con la distorsión del lenguaje, con esa capacidad para distorsionar el sentido común? Dicen que el aborto es la interrupción del embarazo. Bueno, esto es otro truco lingüístico para hablar con lenguaje cortés de la posibilidad legal de que una madre mate a su chico en el vientre, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque no existe la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque la interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Si yo quiero ir otra vez al baño, ahora en este momento, prometo hacerlo de parado, y interrumpo 2 minutos la charla, luego la reanudo. Es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Nada más. En cambio, con el aborto no existe la interrupción porque no es el cese transitorio de un proceso, sino es el aniquilamiento de un proceso de carácter irreversible. ¿Por qué es el aniquilamiento de un proceso de carácter irreversible? Porque la muerte es irreversible. No, momento. Vos, una mujer que está embarazada, vos no podés obligarlo a ser mamá, te dicen. No podés obligar a una mujer a ser embarazada a ser mamá. El problema es que una mujer que está embarazada ya es mamá. Ya es mamá. No, pero la mujer tiene derecho a elegir, a disponer de su cuerpo. Sobre su cuerpo manda ella. Sí, sobre su cuerpo manda ella. Yo estoy de acuerdo. Se puede hacer tatuajes, poner piercing, teñirse el pelo, ponerse teta, que haga lo que quiera. Es su cuerpo, insisto, no me meto. Pero el problema es que el bebé que está en el seno materno no es su cuerpo. Es el cuerpo de un tercero del momento mismo de la concepción. Y por eso, cuando hoy el diputado dijo, esto libro y lo que nosotros íbamos a contar no tiene ninguna connotación religiosa, es cierto, no porque nosotros no tengamos una religión o porque no tengamos fe, que la tenemos. Es porque nosotros no nos oponemos al aborto porque hay algún pasaje bíblico que lo avale. Eso forma parte de nuestras convicciones personales. Nos oponemos al aborto porque es un homicidio. No es un problema religioso, es un problema de derecho penal. Es un homicidio. Pero estos militantes son los militantes de la diversidad. Y es raro, no hay nada menos diverso que una unión homosexual. La diversidad está materializada en la unión entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer son diversos. Son diversos en su psicología, en espiritualidad, en corporeidad, en su anatomía, en sus funciones. Son diversos. Son complementarios, ni uno mejor ni el otro es mejor, ni uno es peor ni el otro es peor, pero esa es la unión diversa propiamente dicha. Una unión homosexual, si hay algo que no tiene, es el principio de la diversidad, porque es una unión entre equivalentes, es una unión imitativa, repetitiva, redundante. Insisto, tiene derecho 2 personas en el ámbito privado, mayores de edad, que hagan lo que quieran. No me quiero imaginar, pero que hagan lo que quieran. Tienen todo el derecho. Yo apoyo que tengan ese derecho. Pero nos están constantemente modificando el sentido común y la percepción de la realidad. Todo lo que yo acabo de decir a lo largo de estos últimos minutos, por supuesto, es una clara actitud de discriminación, lo mío. Sin embargo, la discriminación es una palabra que está satanizada, demonizada. Discriminar no es malo. Discriminar es diferenciar, es discernir, es entender. Ustedes tuvieron la gentileza de discriminar la mañana de hoy y venir acá. Diferenciaron, ¿qué tengo ganas de hacer hoy? ¿Qué programa tengo? Prefiero venir acá. Les agradecemos, podrán estar trabajando o con su familia o haciendo deporte o cualquier otra actividad. Discriminaron otras posibilidades para estar acá. La discriminación no es algo necesariamente malo, es la posibilidad de elegir. Es cierto que a veces discriminamos mal, hay discriminaciones injustas, pero eso forma parte de la libertad de elección del ser humano, de la falibilidad del hombre, que hay discriminaciones positivas y justas y hay otras que no lo son. Pero eso es otra cosa, la discriminación como concepto no es algo malo, es algo neutro. Me imagino que acá tienen Facebook, ¿no?
que utilizan Facebook. Bueno, esto está siendo transmitido por Facebook, así que fíjense los argentinos cómo es nuestro Facebook, que hace ya varios años que la ideología de género está impuesta. Ustedes no, cuando se meten en una red social y quieren tener un perfil o tener un sitio, tiene un listado completo de 50 identidades de género. No es hombre o mujer, nosotros somos muy imaginativos. 50, 50. ¿Conocen la red Tinder? Que es una red de citas para que los hombres conozcan a la mujer. Bueno, esos son ultraconservadores, solamente tienen 27 identidades de género. Pero Facebook, en Argentina ya tiene 50, estamos atrasados, Gran Bretaña tiene 75. Pero vamos a repasarlas, a ver si me tienen paciencia. Total, llegaron hasta acá, no se fueron. Femenino, masculino, androginx. Andrógino, andrógina, trans, transmasculino, transfemenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero, transgénero femenina, transgénero masculino, queer. ¿Qué es queer? En todo caso, si surge de las preguntas de Agustín, podrá responderlo con mucha propiedad. Intersex, intersexual, ninguno se puede poner. ¿Qué sé yo? Se murió. Neutro. Es otra categoría sexual. Pansexual varón, pansexual mujer, varón, hombre, bueno, vamos normalizando el cuadro. Varón, lesbiana, gay, asexual mujer, asexual varón, mujer bisexual, varón bisexual, poliamorox, poliamorosa, poliamoroso, esto es lo que le dan a cualquiera. Mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, puto, torta, traba. Escuchen esto, Escuchen lo que viene acá. Mujer heteroflexible. Mujer heteroflexible. Obviamente se presta para cualquier interpretación. Puede ser una mujer acrobática. O una mujer fácil de convencer. Heteroflexible. Esto no es un chiste, Yo no vine acá a hacer un stand-up. Esto es la red social más importante del mundo. Varón heteroflexible, sería macho pero no tanto. Lesboflexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer, cisexual varón, y la que yo quería para mí no estaba. Yo busqué sexy y barrigón y no. Me sentí discriminado en mi autopercepción. Agustín explicó desde el punto de vista teórico cómo se genera esta transformación de la izquierda. Desde el punto de vista de la política práctica, para mí hay un año que es el punto de inflexión de todo esto. Nosotros cuando pensamos este libro, en realidad no lo pensamos focalizado en la ideología de género, sino que le pensábamos dedicar un capítulo a la ideología de género. Nosotros tenemos la tesis de que la izquierda se reconvirtió a través de diferentes caretas. Una de ellas era la ideología de género. Pero el tema resultó tan complejo que nos dimos cuenta de que íbamos estamos haciendo un capítulo de 300 páginas. Obviamente el libro iba a ser imposible de leer. Así que decidimos focalizarlo acá y nos habíamos comprometido a hacer un segundo libro más adelante. Pero ¿cuándo se genera este cambio? Donde la izquierda empieza a manifestar sus diferentes caretas o facetas. Para nosotros hay un año que es un año fundante en todo esto, que es el año 1992, donde aparecen en escena, casi como por generación espontánea, un montón de expresiones de la nueva izquierda. ¿Por qué 1992? Bueno, según nosotros lo vemos, en 1992, como anticipé hoy, como mencioné, cae la Unión Soviética, deja de existir como tal. Pero no cae porque hubo una guerra, una bomba atómica, un cataclismo. Cayó porque no funciona el sistema. Porque mataron 100 millones de personas, porque hambriaron a todo el campesinado, porque perdieron en competencia con Occidente, con el Occidente cristiano, que producía, que con 1.000 millones de defectos era un sistema de vida extraordinariamente superior al que ofrecía el imperialismo comunista. Se cae solo. Entonces la izquierda internacional dice, bueno, ¿qué hacemos ahora
Vamos a seguir tratando de convencer al obrero con la hoja y el martillo, a hablar de la plusvalía, de la alienación, del proletariado triunfante. Esto no vamos a convencer a nadie. Como dijo Agustín, creo que hoy, ya te damos tantas charlas que no me acuerdo, qué dijiste, qué no dijiste. Esto de la convivencia hace perder la magia. Dijo que el obrero ya no quiere cambiar el mundo, quiere cambiar el auto. Y la realidad es que en el occidente esas posibilidades estaban cada vez más cerca de mejorar la calidad de vida. Entonces, ir a convencer a un obrero de ir a la selva latinoamericana a hacer la revolución guevarista no tenía mucho eco, sobre todo después de 1992. Y aparecen en escena una serie de explosiones políticas en todo el continente. Fíjese la cantidad de cosas que pasan en 1992 y cómo eso ha repercutido exactamente 25 años después. En 1992, por orden del dictador Fidel Castro, un delincuente profesional que hoy está preso, un ladrón, en la ciudad de San Pablo, en Brasil, creó el Foro de San Pablo, que fue una plataforma política y económica e ideológica para relanzar a la izquierda a nivel hemisférico, porque la izquierda se había quedado sin el sponsoreo de la Unión Soviética. Ese señor se llama Ignacio Lula da Silva, hoy está preso por delincuente. Fundador del Foro de San Pablo, llegó a ser presidente del país más grande de Latinoamérica, no sé si, o por lo menos de América del Sur, no sé si es más grande Brasil o México. Supongo que Brasil. ¿Cómo? En ese mismo año, en 1992, un narcotraficante en Bolivia lleva adelante la primera marcha indigenista. Nunca antes había habido una marcha indigenista. El indigenismo es un problema que aparece en 1992. Una marcha que unió a los indígenas del oriente y el occidente boliviano, una marcha masiva, en repudio, porque se cumplían 500 años de que el genocida Cristóbal Colón, 1492, había llegado a nuestras playas. Y ese señor hoy es presidente de Bolivia. Se llama Evo Morales, miembro del Foro de San Pablo. La primera marcha es en 1992. En 1992, un coronel histriónico, charlatán, lleva adelante un intento de golpe de Estado en Venezuela. Se matan a 20 militares, se intenta matar al presidente venezolano Carlos Andrés Pérez. Ese intento de golpe de Estado fracasa y ese señor va preso 2 años. La cárcel le dio celebridad, le dio fama internacional, el apoyo solidario de la izquierda mundial, la financiación de la guerrilla de las FARC, y poco tiempo después logra ser dictador de Venezuela y luego se murió, porque si no todavía está. Es Hugo Chávez Frías y nos dejó en el Palacio de Miraflores a Nicolás Maduro y su pajarito consejero. En 1992 también se lleva adelante en la Argentina, 1992, todo nos surge ahí, la primera marcha gay, del orgullo gay. En 1992, en la ciudad de Río de Janeiro, se lleva adelante el primer Congreso de Ecología Internacional Popular. Fíjense que estamos hablando del nacimiento del indigenismo, de las militancias LGBT, del ecologismo y del proyecto continental bolivariano. Todo surge en 1992, año en el cual la Unión Soviética cae y surge la necesidad imperiosa de salir a militar y a trabajar, tratando de cautivar diferentes minorías o diferentes ambientes, todas inconexas entre sí, pero que luego tienen una articulación ideológica que es la misma. Nosotros con Agustín queríamos dedicarle un capítulo al ecologismo, uno al indigenismo, otro a la ideología de género, etcétera, pero como dije hoy, lo de la ideología de género era demasiado complicado, no lo pudimos resumir, tuvimos que hacer un libro específico. Entonces el tomo 2, que estaba pensado para este año, pero por cuestiones de agenda nos fue imposible, va a estar para el año que viene. Pero más allá de eso, lo que nos importaba era explicar un poco desde el punto de vista práctico cómo es que nace toda esta nueva izquierda cultural, tratando de seducir y de cautivar y de reclutar y de influir en todos estos ambientes y, por supuesto, en la pretensión nunca renunciada de tomar el poder del Estado. La última, y con esto termino, 5 minutos más. ¿Por qué a la izquierda le interesa, en el caso de la ideología de género, vuelvo a la ideología de género, por qué a la izquierda le interesa reclutar homosexuales, travestis, feministas radicales, etcétera, etcétera? ¿Por qué le interesa congraciarse, reclutar, enervar, promover estas tendencias cuando la izquierda, cuando le tocó tener el poder, no solamente no promovió esto, sino que los encarceló? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le importa? Bueno, para nosotros la explicación es la siguiente.
La izquierda quiere hacer una revolución, siempre quiso hacer la revolución. En el siglo pasado la revolución era violenta, la revolución era armada, se llevaba adelante a través de guerrillas y de terrorismo. ¿Cuál es el enemigo de una organización terrorista subversiva que quiere tomar el poder de un país de América Latina, por ejemplo? El enemigo son las Fuerzas Armadas de ese Estado. El enemigo de la guerrilla son las Fuerzas Armadas de ese Estado. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas son el brazo institucional armado de un Estado, es decir, es el garante armamentístico que custodia la integridad del orden constituido. Si yo quiero tomar el poder por la fuerza, mi enemigo son las Fuerzas Armadas. Pero como por la fuerza a la izquierda le fue muy mal por dos razones. Por tres, podríamos decir, por el descrédito internacional después de la implosión de la Unión Soviética. La segunda razón es que la guerrilla y la lucha armada no tienen ningún consenso en la opinión pública, a la gente no le gusta el terrorismo, no logran simpatizar con las masas. Y el tercer punto es que una guerrilla nunca le puede ganar a un ejército profesional. Una guerrilla nunca le puede ganar a un ejército profesional. Tenemos que cambiar entonces el campo de batalla. Dejemos la revolución armada y hagamos una revolución cultural. Para hacer una revolución cultural, ¿cuál es mi enemigo? ¿Un cuartel militar? No, porque la revolución ya no es armada, es cultural. ¿Cuál es mi enemigo entonces? Para hacer una revolución cultural, mi enemigo es la tradición cultural de un país. ¿Cuál es la tradición cultural de los países de nuestro hemisferio? Es la tradición occidental y cristiana. No solamente de América Latina, sino también de Europa, Estados Unidos, etc. Cuando hablamos de que nosotros tenemos una tradición occidental y cristiana, no estamos hablando otra vez en términos religiosos. Y además, a la izquierda tampoco le interesa demasiado la perspectiva teológica o sobrenatural porque ellos no creen en Dios. Pero ellos sí creen, y tienen razón, en que nosotros tenemos todos una forma de pensar cristiana, una cosmovisión cristiana, una idiosincrasia cristiana, independientemente de que creamos o no en Dios. Porque un ateo que vive aquí, en San José, o en cualquier ciudad de Costa Rica, o en cualquier ciudad de América Latina, un ateo o un no creyente, o un no católico, o un no evangélico, o un no protestante, es cristiano. Pero ¿cómo? Si no cree en Dios, no participa. Es cristiano porque tiene una visión del mundo cristiano aunque no crea en Dios. Sabe que robar está mal, sabe que mentir está mal, sabe que no hay que codiciar bienes ajenos, sabe que no es de caballero mirar la mujer del otro, sabe que hay que honrar al padre y a la madre, sabe que no es bueno mentir, etc. Tiene una visión cristiana independientemente de que crea o no en Dios. Nosotros tenemos una tradición occidental y cristiana, una cultura cristiana más allá de la cuestión teológica o sobrenatural. Si nosotros tomamos a un ateo de Medio Oriente, aunque esa persona no crea en Dios, tiene toda la visión del musulmán arquetípico, la visión de la mujer, de la sexualidad, del mundo, de la libertad. Tiene una visión específicamente vinculada a la tradición religiosa de esa comunidad, aunque no crea en Alá. Entonces, tienen que hacer una revolución cultural anticristiana y no es una cuestión teológica, desde el enfoque nuestro. Esto no quiere decir que no sea un asunto en el cual tengan que revisar los pastores o los sacerdotes o los teólogos. Pero nosotros tenemos, lo llevamos esto al campo de la política, lo llevamos al campo de cómo creemos que lo ve la izquierda, porque la izquierda además no cree en Dios en general, así que no se preocupa por la cuestión sobrenatural. Pero saben que hay una tradición occidental y cristiana que nos dio un cúmulo de valores. Hay que reventar esos valores e imponer los valores que son los nuestros. Entonces, si queremos hacer una revolución cultural, tenemos que atacar la tradición cultural de un país. Y si queremos hacer una revolución armada, había que atacar a las Fuerzas Armadas de ese país. Pero si queremos hacer una revolución cultural, ¿qué institución tenemos que atacar? ¿Un cuartel militar? No. ¿Qué institución tenemos que atacar? Tenemos que atacar las instituciones que son custodias, defensoras, difusoras y dadoras de esos valores o de esa tradición. ¿Cuáles son esas instituciones? Fundamentalmente dos. La iglesia o las iglesias cristianas, con sus diferentes formas, y la familia. La iglesia porque defiende obviamente y difunde los valores cristianos. Es una institución que naturalmente defiende y sostiene esto. Pero la familia, además, es el órgano arquetípico de la sociedad civil. La familia es tan dadora de tradición que nosotros queremos infundirla a nuestros hijos hasta que sean del mismo cuadro de fútbol que nosotros. Hasta en eso, esa tara queremos transmitirle. Para reventar a la familia, la ideología de género ataca por todos lados. Primero degrada a la familia al tratar de equipararla con sus aparentes familias no convencionales. O sea, el ideal de familia lo quieren equiparar con un subproducto irregular, con una unión irregular, antinatural. Quieren promover el incesto para reventar psicoafectivamente el núcleo familiar. Quieren promover el aborto para fomentar que la madre mate al niño. Quieren promover
todo tipo de políticas que directa o indirectamente degraden a la familia. Si degradan a la familia y degradan las instituciones religiosas y las revientan y les quitan todo tipo de poder e incumbencia, luego, mediante los planes educativos, van educando a las nuevas generaciones que en perspectiva de género. Entonces ese niño no tiene una familia donde refugiarse, que le haga un seguimiento, que le diga, que le dé una contención valórica, una contención afectiva. Entonces ese niño llega a la casa y lo único que conoce, si es que tiene casa, lo único que conoce es lo que le fue bajado de las usinas de adoctrinamiento estatal. Y no tiene una contención, porque si un niño de alguno de ustedes recibe ideología de género en los colegios, vuelve a casa y ya el padre tiene posibilidad de revisar el cuaderno, reaccionar, clamar a las autoridades, tomar cartas en el asunto, decirle al niño, mira, esto que te están enseñando no es lo correcto, mostrarle otra visión. Pero si la familia está rota y lo único que el niño percibe es lo que le fue bajado compulsivamente del aparato estatal, entonces la ideología de género tiene para arrasar con todo el orden cultural existente, reventando las instituciones que custodian nuestra tradición occidental e imponiendo la ideología de género del Estado. Esa es la causa fundamental por la cual es funcional a la izquierda todos estos grupos que militan en esta perspectiva. Les inyectan una ideología, les fabrican un enemigo, les inyectan un odio militante y los lanzan al ruedo con una particular furia y violencia a trabajar en las calles y desde los medios de comunicación, que es el área fundamental. Decía un pensador francés de primera mitad del siglo XX que la revolución verdadera en realidad no es la revolución en la calle, sino es la manera de pensar revolucionaria. Y lamentablemente esa manera de pensar revolucionaria está invadiendo todos los campos los campos de la vida civil, los campos universitarios, los campos comunicacionales, etcétera, etcétera. Por eso, de alguna manera, estamos muy contentos de que este libro esté despertando interés en diferentes lugares y estamos muy contentos de estar en Costa Rica. Así que muchísimas gracias por todo y si hay preguntas nos quedamos a merced. Gracias a Nicolás y a Agustín. Abrimos un espacio de algunos minutos. Como ustedes saben, ellos vienen con la agenda muy apretada y pues en determinado momento ustedes verán que ellos van a salir de acá. Los libros sí van a quedar en la parte de afuera, en la salida, pero ellos tienen otro compromiso al mediodía. Pero queremos aprovechar el tiempo para un espacio de preguntas. Por eso se les han estado pasando papeles. Tomamos la decisión de no hacerlo pasándoles el micrófono porque ya los conocemos a ustedes los pastores y sabemos que si les entregamos el micrófono no salimos de aquí nunca. Ok, entonces tenemos aquí algunas preguntas. No nos va a dar tiempo definitivamente de leerlas todas, pero sí les vamos a entregar todas a Agustín y a Nicolás y ellos pues podrán determinar y discernir si tienen el momento o el chance de responderlas en sus redes sociales. Muchas preguntas se repiten, no crea que su pregunta pues no se tomará en cuenta. No podemos hacer todas, hemos escogido algunas representativas y las que se puede. Nosotros necesitamos salir corriendo 15 para las 12. Los libros son todos los que quedan en Costa Rica, los que están ahí se van a agotar, guardamos un poquito para las otras actividades, pero de parte mía le agradezco, muchas gracias y le dejo con las preguntas finales. Gracias a usted, Guillermo. Les agradecería tratar de permanecer aquí hasta que terminemos, incluso después de terminar la transmisión que estamos haciendo por Facebook, vamos a hacer un par de cositas más, unos anuncios más que ya son propiamente de interés para lo que son los pastores y líderes. Aquí tengo una pregunta, ustedes verán cuál de los dos contesta. Dice, de parte de Randall González, ¿dónde está la ganancia económica de esta insistencia de la ideología de género, si es que lo hay, si es que hay ganancia económica? ¿Existe presión económica de otros gobiernos para que estas agendas sean implementadas en cada país? Es la pregunta. Bueno, ok. Efectivamente hay muchísimo financiamiento para todo lo que tenga que ver con la ideología de género. Desde la ONU, por ejemplo, desde el Banco Mundial, es decir, los organismos internacionales, por lo menos desde el 95 hasta hoy, cuando se inyecta la idea de que tienen que imponerse la cuestión del género en los países que conforman justamente la ONU, es cuando se liberan todos estos fondos para respaldar a los ideólogos del género y a sus militantes. Hay otro tipo de negocio que tiene que ver con las farmacéuticas, con la producción de hormonas, con las internacionales abortistas como la Planned Parenthood, que, bueno, como se sabe o si no lo saben, los invito a
que lean y que busquen sobre el Planned Parenthood, que justamente hace mucho dinero con el tema del aborto. No solamente vende los abortos, sino que vende luego digamos, los fetos. Y hay cámaras ocultas que se pueden ver por internet donde los médicos de alta jerarquía de la Planned Parenthood, que dicho sea de paso, es la fuente que utilizó el MEP aquí en Costa Rica para hacer uno de los manuales para los niños. Utiliza la fuente de la Planned Parenthood, cuyos médicos salen en cámaras ocultas haciendo una suerte de feria de fetos, ¿no? Digamos, donde se les consulta, bueno, ¿y cuánto sale así el feto? Bueno, si sale con brazo cuesta tanto, si sale sin el brazo sale así, si sale con la cabeza entera cuesta tanto, si sale sin el cráneo cuesta tanto otro. Entonces, efectivamente hay mucha plata atrás de esto, tanto como ganancia como gasto, porque obviamente la ONU es un gasto para el financiamiento de este tipo de grupos. Bien. Voy a hacerlo lo más breve que pueda, porque estoy mirando el reloj, 11:20, y a las 12 tenemos otra charla más, así que lo más breve que puedo. ¿Quién realmente es el poder que logra imponer la agenda LGTB en la ONU y desde ahí a los gobiernos de América Latina? Es otra pregunta. Nosotros no creemos que hay un poder, sino que hay una conjunción de poderes e intereses. En este tema hay intereses económicos de los aparatos farmacológicos, intereses de fundaciones presuntamente filantrópicas que contratan intelectuales progresistas que le dan letra a estos asuntos. Hay intereses de la izquierda en su reconversión, hay intereses políticos, hay ignorancia, hay corrección política y hay además una militancia muy activa para que esto se imponga. Una vez escuché una frase que decía que para que el mal triunfe, los buenos no tienen que hacer nada, simplemente. Y los buenos, no quiero caer en la pretensión de incluirme en el bando de los buenos, pero si fuese así, somos pocos y no somos tan activos. Y entonces esa lucha mantenida en el tiempo, ante un aparato de intereses ideológicos, de intereses económicos, intelectuales, políticos, bueno, eso va generando una comunión de intereses que forman parte de un frente común, donde tienen toda una articulación y una logística formidable para imponer su agenda. No creo que haya un cerebro o una secta de 3 o 4 que pretendan dominar de esta manera la situación. Me parece a mí que hay 3 o 4 factores y actores que trabajan conjuntamente, aunque a veces nos piensen distintos, pero que les sirva tácticamente por los intereses que cada uno de estos sectores defiende para sí, y eso confluye en esta embestida. Distintas personas quieren demeritar o desmeritar el libro porque no son ustedes científicos del sector médico o biológico. ¿Cómo les responden ustedes a estas personas? Que este no es un libro sobre las ciencias médicas. Si efectivamente, a ver, eso sería cierto si nosotros asumiésemos este libro como un libro de ciencias médicas o biológicas. Y ustedes creo que no nos escucharon nunca hablar en esos términos. De lo que hemos hablado es que es un libro de otro tipo de ciencia que se llama ciencia política, que es lo que hacemos nosotros. Dentro de las ciencias políticas, la pregunta es, ¿reúne las características del método politológico este libro? Efectivamente, en la medida en que plantea un marco teórico y luego una casuística empírica que se vincula con, la sustancia de ese marco teórico. O sea, no es un libro teológico tampoco. No es un libro ni teológico, no es un libro médico, a pesar de que utilicemos las ciencias médicas. Es cierto que no somos médicos, pero hacemos uso de conocimientos médicos, nos asesoramos por médicos, por biólogos, por psicólogos, por psiquiatras, escribiendo este libro, pero es cierto que no lo somos. Utilizamos ciertos conocimientos de las ciencias más duras para respaldar no una tesis médica, sino una tesis política. Es decir, ¿es un libro de ciencia? Sí. ¿De qué tipo de ciencia? ¿De ciencia médica? No. Es un libro de tipo de ciencia política. Por eso justamente, está en las categorías de ciencia política en Amazon y no está en la categoría de ciencias médicas. Ahora bien, si el criterio de ciencia fuese solamente la ciencia médica, para poder hablar de estos temas, entonces ningún libro de los ideólogos del género sería tampoco científico, porque ningún ideólogo del género es médico, ni es biólogo, ni... Así que eso sería el... No sé si vos querés agregar algo. Bien.
Tengo otra por aquí. Dice, según la experiencia que ustedes han tenido, ¿se ha logrado disminuir los avances de la comunidad LGTB en algunos países? En toda la charla he escuchado de todos los avances e incrementos que ellos, esta comunidad, han tenido, pero aún de lo que ha logrado la comunidad, pero no aún, perdón, de lo que ha logrado la comunidad conservadora o cristiana para luchar contra esta corriente. Sí, hay un caso que es, digamos, diría yo el único, digamos, hoy en día, que es el de Perú. En Perú se han levantado en primer término la iglesia y después, digamos, las iglesias, y después toda la comunidad contra la ideología de género a partir de una estrategia de lucha política en las calles. Esto apoyo mucho lo que usted dijo, Fabricio, de que no se soluciona con el rosario o con oraciones. Están muy bien las oraciones, pero el único ejemplo de éxito, no en vano, es aquel que se dio en Perú, donde los grupos se organizaron de las distintas iglesias, sin importar los nombres de cada una, y donde incluso más allá de las iglesias se empezó a secularizar el mensaje y se habló en términos para que pudiesen acercarse incluso a aquellos que no creen en Dios, pero no quieren que a sus niños les enseñen, se les diga, por ejemplo, cómo tener una relación anal a los 5 años, como en Argentina justamente, y lo que querían hacer allá. O sea que ahora, a partir de esas luchas políticas que han durado más o menos un año, se logró que la justicia fallara contra el currículo escolar impregnado de ideología de género en Perú. Ese fue un avance de los sectores pro vida y pro familia en Perú, y es un ejemplo que nosotros tenemos que replicar, me parece, en el resto de los países. Y la pregunta que precisamente Nicolás mencionaba, que vos le ibas a responder, Agustín, sobre el significado de queer, así se dice, queer. Sí, queer. Bueno, queer es la conjunción de dos palabras en inglés. Digamos, es una palabra que se utilizó mucho en la lengua inglesa durante algún tiempo, que es la mezcla entre gay y weird, o sea, un homosexual raro, digamos. Y esto funcionaba como un insulto, es decir, no era un calificativo amistoso, era un insulto. Era para insultar de alguna manera al sadomasoquista, al zoofílico, al pedófilo, etc. Era queer. Sin embargo, estos sectores, desde la academia, toman la idea de queer y le inyectan un sentido teórico. Ahora se habla de la teoría de queer. ¿Qué viene a ser la teoría queer? Es un paso más allá del feminismo radical de tercera ola, cuyo objeto consiste en deconstruir el binarismo sexual. ¿Cómo? Bueno, subvirtiendo la categoría de género, exacerbándola hasta el absurdo. Lo que Nicolás dijo, por ejemplo, hoy en Facebook tenemos la posibilidad de escoger, no sé, 50 y tantos de géneros, es una cuestión queer. Cuando uno se saca una foto, por ejemplo, un Insta Moment, como se llama en Instagram, y le puede poner stickers, bueno, tiene la palabra queer. Y la gente generalmente no sabe ni lo que significa, pero como tiene como una especie digamos, de formita linda, mucha gente la pone. Es decir, es una palabra que se ha puesto de moda, una palabra que primero fue un insulto y después fue el referente de un campo teórico que llevaba más allá del feminismo la agenda del género. Es decir, esto tiene que ver con lo que hablamos hace un rato. La mujer no existe, el sexo siempre fue género. Bueno, esos son orígenes un poco de la ideología queer. Consiste, insisto, en subvertir el sexo en términos de dos sexos, la dualidad de los sexos, exacerbando la cantidad de géneros que uno podría tener. La teoría más importante de la ideología queer es la de Judith Butler. Ella toma como sujeto de su teoría al transexual para referirse a la performatividad. ¿Qué es la performatividad? Es lo que viene a marcar las huellas del las huellas del género en nuestra sexualidad. Ella dice que nosotros somos hombres y mujer, obedece a una repetición, a una performance, a una actuación, y eso se descubre a través del ejemplo del transexual, porque el transexual parodia, se ríe de lo heteronormativo, se ríe, digamos, de aquello que imita, y en esa imitación pone de manifiesto que el género se reproduce con arreglo a la actuación. Esa es la teoría en una palabra, lo cual yo lo respondo de otra manera, que
que si hay una imitación, entonces es porque hay un original, y que esa imitación no es alegre, como la plantea Judith Butler. Esa imitación no solamente le lleva a uno a rebanarse una parte sana del cuerpo, sino a tener una lucha constante y diaria y cotidiana contra la naturaleza que se impone, porque un transexual, un transgénero, tienen que inyectarse de por vida químicos, hormonas, etcétera, para, por ejemplo, que no se le ponga de nuevo gruesa la voz, para que no le salga barba, etcétera. Entonces, como está puesto acá en la teoría queer, el transexual viene a ser el sujeto, yo te diría, digamos, el transgénero, el transexual viene a ser el sujeto de la teoría o de la ideología queer. Es lo más complicado, digamos, discursivamente en términos de ideología de género, pero es lo que se viene con toda fuerza. Bien, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuáles países en Occidente llevan la batuta de la ideología de género, específicamente en América Latina? Y pregunta también si Rusia la impulsa. Empiezo por el final. Putin claramente está enfrentado con la ideología de género de una manera explícita. Él esto lo ha declarado repetidas veces. Sigue. O sea que Rusia no tiene, precisamente es uno de los gobiernos europeos, no específicamente Europa Occidental, pero es forma ya parte del sistema de vida occidental, después de la caída de la Unión Soviética, y sí, es uno de los países que está a la vanguardia en la lucha contra estas tendencias negativas. Y de alguna manera, esto, entre otros aspectos, explican la vinculación bastante amable que tienen entre sí, entre Donald Trump y Putin, que si bien son dos países históricamente enfrentados, han encontrado muchos puntos de concordancia táctica, no sé si simpatizan entre sí o no, pero tanto Donald Trump ganó por su oposición a la ideología de género y eso también vinculó a Putin en una suerte de alianza político-ideológica contra esto. En América Latina, la vanguardia de la ideología de género la llamamos nosotros, en Argentina, donde la ideología de género es parte constitutiva de la forma de ser, de la prensa, de la televisión. Hay un aparato de persecución política, que es un órgano estatal que se llama INADI, que es un instituto contra la discriminación, etcétera, etcétera. Por supuesto que en cada marcha feminista o cada marcha LGBT, donde se tira excremento a las iglesias, donde se hacen parodias terriblemente agresivas, injuriantes, no solamente parodias desde el punto de vista simbólico, gestual o verbal, sino también desde el punto de vista de que se ataca la propiedad pública, privada, los bienes físicos, etcétera, nadie va preso. Eso no es crimen de odio. Pero el INADI se encarga de constatar que el crimen de odio viene por cualquier manifestación que pueda eventualmente ofender a estos intereses, y entonces, como decía Agustín hoy, no hay ideología de género sin Estado. La ideología de género hoy tiene todo el aval del Estado, todo el aval judicial, legislativo, político, etcétera. Así que creo que a la vanguardia estamos nosotros. ¿Qué otro país está avanzando mucho? Chile ya con Bachelet ha hecho estragos, ha hecho un daño terrible. Prácticamente en toda la región. Yo diría que los focos de resistencia más impactantes que hemos visto es Perú y Colombia probablemente. Y hemos visto países acá en América Central, nos da la impresión de que es un fenómeno todavía en un estado más lento, o sea que se está a tiempo de hacer una buena reacción política. No está tan avanzado. Pero obviamente las comunicaciones y la progresión de esto hace que la lucha ya esté instalada. Así que sí, creo que la Argentina está a la vanguardia. La resistencia más interesante en América Latina es Perú y Colombia, y respondiendo a Putin, en este sentido lo que él está haciendo es encomiable. No sé si vos querés agregar. Precisamente en esa línea hay una pregunta que dice aquí, no entiendo, dice, los países que combaten ferozmente el homosexualismo son los países comunistas, China, Rusia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que la izquierda promueve la agenda LGTB? Bueno, un poco creo que eso quedó respondido durante la charla, ¿no? Con un agravante más, o sea, ninguna marcha LGTB, ninguna marcha feminista termina atacando la sede del Partido Comunista, sino la iglesia del barrio de turno, en donde se hace la marcha. Entonces, con un agravante, la izquierda hizo eso en el pasado. Hoy supuestamente ya está reconvertida y dejó del odio y de la execración a la promoción y a la apología de esto. Pero hoy en el mundo, en muchos lugares, la mujer no tiene el más mínimo derecho de ninguna característica, y el homosexual es ahorcado en plaza pública,
en una plaza pública. Esto sucede en Medio Oriente y en países específicos como Irán. Nunca terminan las marchas feministas ni las marchas LGTB en una mezquita. En realidad, ¿por qué? Porque a la izquierda le importa un rábano a la mujer y a la izquierda le importa un rábano a una minoría sexual. Lo que le importa es utilizarlos para atacar los valores de Occidente y los valores del cristianismo. Eso es la explicación muy sintética. Yo sumo algo, ¿no? Porque Rusia ya no es más comunista. Y China, bueno, políticamente se dicen comunistas, pero es cierto que desde Xiaoping se parecen cada vez más a Occidente en otros terrenos como la economía. Sin embargo, nuestra idea es otra. Las estrategias de nueva izquierda son el producto intelectual y universitario de ciertos focos marxistas de resistencia en el primer mundo de Occidente en la época de peor crisis histórica que haya tenido la izquierda. Estamos hablando de los 60, edad del oro del capitalismo de Occidente, donde los países de este lado del mundo crecían en un promedio de 7 puntos anuales, entre 6 y 7 puntos anuales hasta la crisis del 73. Entonces, estas ideologías han sido pensadas para una izquierda sin poder. Se aplican las ideologías de las nuevas izquierdas cuando la izquierda no tiene el poder del Estado. Cuando la izquierda tiene el poder del Estado, ya no tiene la necesidad de aplicarla, así como la guerrilla se arma cuando la izquierda todavía no ha llegado al Estado, pero cuando llega se desarma o se institucionaliza como fuerza armada. De modo que no hay que confundir esos dos ejes. No vamos a ver, por ejemplo, en Venezuela hoy en día el problema de la ideología de género. ¿Por qué razón? Porque la izquierda ya tiene el poder desde hace tiempo y no le hace falta. La ideología de género y las distintas máscaras culturalistas de lucha cultural de las izquierdas se aplican fundamentalmente cuando la izquierda no tiene el poder del Estado. Es por eso que en Argentina, por ejemplo, a la caída de los Kirchner, ¿qué le siguió? Le siguió la irrupción feroz del feminismo radical y del indigenismo. Eso no aparecía cuando los Kirchner estaban en el poder. Por eso también es que en Chile, ahora que la izquierda se retira este año del poder, este año justamente es cuando han ido por el aborto y por la unión homosexual. Entonces no hay que confundir eso. Cuando la izquierda llega al poder ya no le sirve de nada una fuerza que deconstruye, porque la ideología de género es deconstructiva o en otros términos es destructiva. No le es funcional, y esto ya ellos lo saben porque la Unión Soviética, luego de la revolución, cuando llegó Lenin, él aplicó lo que hoy llamaríamos a unas políticas de género que estropearon a la sociedad rusa, y entonces cuando llegó después Stalin al poder tuvo que dar marcha atrás. Dio marcha atrás con el aborto y con otras cosas, no porque no fuera de izquierda Stalin, sino porque se había dado cuenta que ese instrumento era un instrumento de agresión, no de aplicación para sí mismo. Por eso es que la KGB, entre otras cosas, también empieza a inyectar toda esta cosa en la otra parte del bloque. Así que cuidado con esos dos ejes, nueva izquierda, vieja izquierda. Fíjense, con esto cierro, ¿no? En Colombia, ¿cómo se quiere desactivar la lucha con las FARC? Las FARC son la encarnación de la vieja izquierda en Colombia. ¿Por qué razón? Porque siguen métodos y concepciones típicos de la vieja izquierda. El acuerdo de paz con la FARC en Colombia incluye 111 veces la palabra género. Un acuerdo de paz, 111 veces la palabra género. ¿Qué tiene que ver la ideología de género con un acuerdo para sellar, para finalizar un conflicto bélico? Nadie se lo explica y sin embargo allí está. Y la explicación es en verdad bastante clara. Es que la izquierda, la nueva izquierda necesita para irrumpir culturalmente el cese de la acción de la vieja izquierda que todavía actúa en ese lugar del mundo. Entonces, digamos, son cosas que van y vienen. Cuando pierden el poder tienen que recurrir a esto, cuando tienen el poder se aplacan. Una última pregunta, tal vez para responder en 2 minutos y que nos dé tiempo de cerrar y que ustedes se puedan ir. Dice, ¿cómo se puede defender la posición heterosexual ante una posición de ideología de género si el gobierno les apoya sin tener consecuencias al hacerlo? Pues supongo que en este caso estamos hablando de funcionarios públicos, ¿verdad? Y votando a Fabricio. Que conste que yo no fui el que hizo la pregunta, ¿ok? Ni había nada hablado al respecto, ¿ok? Nosotros siempre decimos que hay que formarse, informarse y hay que actuar. Las tres cosas van de la mano, hay que estar al tanto, hay que hacer un seguimiento de todas las cosas que están pasando. Eso es información. Después la formación tiene que ver también con pensar, con articular.
cómo está procediendo esto, cómo se lo puede contrarrestar. Y una vez que tenemos claro eso, tenemos que actuar, porque si no es un conocimiento adquirido que muere en nosotros mismos. De manera tal que, el problema es que hay que hacer las tres cosas juntas, porque no tenemos tiempo. La ideología de género es un combate que ya se está dando. No tenemos tiempo por hacer un doctorado en la materia. Hay que tener unas nociones básicas de qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que hacer, tomar ejemplos de países que han tenido éxito en la materia. Hay que utilizar las redes sociales, hay que ir a las marchas cuando eso es pertinente, hay que ir a protestar al colegio cuando eso es pertinente, peticionar a las autoridades, etcétera. Yo creo que eso es la reacción en todos los campos de la vida doméstica, la vida cívica. Cada uno tiene que hacer todo aquello que crea conveniente, agruparse, etcétera. Pero no hay que olvidarse de la acción. La acción es muy importante, porque sin acción es un conocimiento adquirido que muere en la nada, y la acción política es fundamental. Lo que pasa es que para actuar políticamente o cívicamente tenemos que saber para qué nos vamos a movilizar. Tenemos que tener una convicción de que lo que estamos haciendo tiene un sustento y que la verdad está de nuestro lado. Así que es un poco eso, información, formación y acción. Quiero pedirle a Nicolás y a Agustín que se pongan de pie, y quiero pedirle a ustedes que le demos un aplauso a estos dos hombres que desde Argentina nos han visitado. De verdad, muchas gracias, muchachos, qué placer, de verdad que qué buena información nos han dado. Esta actividad nació precisamente porque en el transcurso, pueden sentarse, en el transcurso de todo este tiempo son muchos los que nos preguntan sobre información académica sobre este tema, y por eso quisimos invitar a pastores y líderes fundamentalmente a que estuvieran en esta actividad. No se me vayan todavía, quiero decir 3 cositas más antes de cerrar la transmisión que estamos haciendo en Facebook, y también otra cosa más después de cerrar la transmisión. Pedirles, por favor, y yo sé que mucha gente nos está viendo, gente que está de nuestro lado y gente que no está de nuestro lado, nos están viendo por Facebook, y a mí no me avergüenza decir esto porque yo soy creyente y porque la verdad es que nuestra base fundamental tiene que ser la oración, ¿verdad que sí? Y una vez leí una frase que me gustó mucho. Alguien le pregunta a otra persona, ¿por qué oras por todo? Y esta persona le contesta, porque orando lo he conseguido todo. Así que les voy a pedir que oremos por estos dos hombres, porque la labor que están haciendo en Latinoamérica les genera ataques, les genera amenazas, al igual que los que estamos en materia política en este tema también. La oración, nuestro compromiso para con ustedes, orar por ustedes para que Dios los guarde y Dios los cubra siempre en esta labor tan importante. Y gracias por este conocimiento que nos han dado. ¿Cuántos sienten como que les está explotando la cabeza después de oír todas estas cosas, verdad? Recordarles que hay almuerzo, cada quien tiene que pagar su almuerzo, eso sí, ¿verdad? No piensen que... Ahí está el restaurante acá de la iglesia para que se acerquen. Esto es importante decirlo. Como cristianos amamos a los homosexuales. Yo esperaba escuchar. Como cristianos les respetamos y creemos que son creación de Dios y oramos por ellos también. ¿Verdad que sí? Esto es importante decirlo porque usted sabe que cuando el hecho de manifestarse en contra o manifestarse a favor del modelo de familia que nosotros defendemos hace que nos ataquen y digan que somos esto y que somos lo otro. No, no lo somos, pero no nos vamos a quedar callados para que no nos digan que somos homofóbicos. No, vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir poniéndole el pecho a las balas porque creemos que la familia debe defenderse y vamos a defender los principios y valores que han hecho grandes a este país. Le pido también, le reitero una vez más, la página de Facebook, Fabricio Alvarado, Presidente 2018, esa es la página en la que usted puede obtener más información de este tema y de todo lo que viene, de lo que les hablé, de la gran reforma educativa para la Costa Rica del Bicentenario también. Les pido por favor, ahora yo les di mi número de teléfono y me empezaron a llegar mensajes, pero por favor póngame quién es, ¿verdad? Póngame, soy fulano de tal y soy de la iglesia tal para yo poder guardarlo entre mis contactos también y saber con quién estoy hablando. Le pido eso por favor. Les recuerdo que los libros están en la parte de atrás, no solamente este libro, que le pido por favor que sea el primero que usted compre, el libro negro de la Nueva Izquierda, para apoyar el trabajo y la inversión que ellos han hecho, y también otros libros que están por ahí, entre ellos el que escribió este servidor que se llama Los Cristianos en la Política. Quiero despedir la transmisión de Facebook, nos han visto miles de personas, gracias a Dios este mensaje pudo llegar no solamente a los que vinimos acá, sino a muchas más personas, y quiero pedirle un aplauso para despedir esta transmisión.